Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y recuerden ustedes que es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. También difundimos la cultura de la legalidad, lo cual hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana aproximadamente. En este su programa Hablemos Derecho. Mi nombre es Oyexin Chacón y bueno, ustedes ya saben que en aras de ese convenio de colaboración que tenemos con el Poder Judicial de la Ciudad de México y bueno, al cual estamos muy agradecidos al presidente, el magistrado presidente y por supuesto a la Coordinación de Comunicación Social, que siempre nos mandan jueces, magistrados, directores ejecutivos de áreas del propio tribunal y hoy no es la excepción, hoy nos traen una gran persona, un juez, es un juez de control, es el maestro Daniel Urriste Ramírez y bueno, pues nos va a hablar acerca de suspensión condicional del proceso, esos temas penales que a ustedes les encantan y que nos han pedido muchísimo. Bueno, pues hoy tenemos un experto que nos va a hablar acerca de la suspensión condicional del proceso. Maestro Daniel, un placer que nos acompañe el día de hoy aquí. Muchas gracias. Por el contrario, agradezco esta invitación y muy contento de poder dialogar con usted y con su auditorio. No, y además con un tema bien interesante que es la suspensión condicional del proceso, ¿no? En efecto, es un tema de suma importancia y sobre todo en este sistema de justicia penal de corte acusatorio. Recordemos que esta reforma constitucional que dio origen a este tipo de sistema tenía una finalidad y esta finalidad es lo que se ha dicho, despresurizar el sistema penal. ¿Qué significa ello? Que el mínimo de asuntos lleguen a una etapa definitiva. Una etapa definitiva me refiero a la etapa de juicio como tal. ¿Por qué esa razón? Porque lo que ahora se busca es que sean los verdaderos protagonistas del hecho delictivo, me refiero a víctima e imputado en su momento, sean los que traten de darle una solución a este asunto, que queden a un lado las autoridades del Estado, dado que ellos, pues a final de cuentas, no tienen ningún interés en particular. En el caso de la Fiscalía, diríamos, su único interés es obtener sentencias condenatorias o acusar a una persona, pero queda al margen la víctima. Y por parte del Estado, hablando de la Administración de Justicia, pues sería simplemente procesar todas aquellas hechos que han sido puestos de su conocimiento. Sin embargo, ya se rompe esa visión y lo que buscamos es que tengan realce estos verdaderos protagonistas, que es la víctima y el imputado, y traten de darle una solución a este problema que los ha llevado ante la justicia penal. Esta figura denominada como suspensión condicional del proceso y como yo lo indico en mis audiencias, tratando de hablar un lenguaje sencillo y claro, porque este sistema lo que busca es esta utilización de este lenguaje, es ponerle pausa al proceso que se ha iniciado. Y cuando digo ponerle pausa al proceso, aquí nos encontramos con uno de los primeros requisitos que se exige por parte del Código Nacional a partir del articulado 192 para poder acceder a esta figura de la suspensión condicional, que es que se haya emitido ya un auto de vinculación a proceso. A diferencia del acuerdo reparatorio, este último se puede plantear desde sede ministerial, es decir, ni siquiera el juez tendrá conocimiento de este asunto, sino el propio fiscal puede plantear esta salida alterna del acuerdo reparatorio. No así con la suspensión condicional, ahí sí forzosamente se requiere el auto de vinculación. El auto de vinculación y por lo tanto que los hechos hayan sido puestos a consideración del órgano jurisdiccional. Ese es uno de los primeros requisitos. Otro de los requisitos es que se cerciore uno que el delito por el cual se ha vinculado a proceso al imputado sea de aquellos cuya pena de prisión en su término medio aritmético, recordemos que es sumar la pena mínima de prisión y la con la pena máxima de prisión y dividir ese resultado entre 2. Y si ahí obtenemos que esta pena de prisión a imponer en esa sumatoria y división es menor a 5 años, entonces sí estaríamos en posibilidad, o hasta 5 años, sí estaríamos en posibilidad de plantear la suspensión. Lo que antes se conocía como delitos graves y no Así graves, es, ¿no? bajo ese esquema sería para delitos no graves, si hablamos del sistema tradicional como tal. El siguiente requisito a verificar es que el imputado con antelación, al momento en que solicita la posibilidad de plantear esta salida alterna, no haya hecho ya uso de esta figura. Esto también nos deja entrever
que no estamos en presencia de lo que se ha denominado malamente como la puerta giratoria. La puerta, entran y salen. Entran y salen. No es así. Es decir, esto no genera impunidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas queda un registro de estas personas. Entonces, si ya hizo uso con antelación de esta figura, la propia ley marca que tendrá que esperar, si ha cumplido con esta suspensión condicional, con todas las exigencias, tendrá que esperar a el transcurso de 2 años para poder volver a plantear una estación. Pero estoy casi seguro en los números que las personas que tienen contacto con la justicia penal, en su gran mayoría, ya no vuelven a reincidir. Es decir, bastó este primer contacto, bastó estar ya ante un juez, ver todo el escenario que se fabrica para procesar este tipo de conductas, para que entiendan la gravedad de atentar contra los bienes de otras personas. Está en riesgo su libertad, Así de es. su patrimonio, el de su familia. De su familia, claro. Y por el otro caso, si estas personas incumplen, lo que trae como consecuencia, y aquí siempre queda garantizada la víctima en sus derechos, es que simplemente el proceso se va a reiniciar, donde nos quedamos, en las etapas que nos quedamos, y avanzamos evidentemente, sin duda alguna, hasta juicio. Pero si está este mal antecedente de que falló en cumplir con esta salida alterna, entonces este imputado ya no podrá hacer uso de esta figura hasta que pasen 5 años. Entonces él mismo se da cuenta de esta problemática. Este es otro de los requisitos, entonces, verificar que no se haya hecho ya uso con antelación de esta figura. Y otro muy importante es que no exista una oposición por parte de la víctima, claro. Con lo cual volvemos a reiterar que este sistema lo que busca es escuchar a los verdaderos interesados en este problema, que es víctima e imputado. La víctima puede decir, no, yo me opongo a esta salida alterna. ¿Por qué motivo? Porque considero que las condiciones que en este momento están planteando no satisfacen mi pretensión. ¿Cuál es la pretensión de la víctima? Sin duda alguna, la reparación del daño. Claro. Entonces, para poner un ejemplo, cuando se dicta el auto de vinculación a proceso, en nuestro caso, en los delitos que nosotros conocemos, casi en automático se solicita esta salida alterna. Y vamos a hablar de un robo. Pensemos algo básico, robaron algún espejo de algún carro, no sé, una situación así. Entonces, en ese momento se plantea que se restituya este espejo que se ha robado, incluso pagar la parte reparación, instalación, para la instalación y demás, ¿no? Y si no es en ese momento que se puede pagar, se plantea a plazos para hacer estos pagos. Entonces ahí vemos que no hay ninguna problemática para poder autorizar, incluso la víctima pues sin duda es lo que va a buscar, ¿sabes qué? Repara este daño que me ocasionaste y vámonos, ya no me hagas perder el tiempo viniendo a audiencias y demás. Pero hay otros asuntos de mayor cuidado. Ahorita estamos en una época donde se está visibilizando en nuestra sociedad la problemática de las mujeres, en esta violencia en la que han estado inmersas durante siglos. Sin duda es un problema cultural y nos toca a nosotros que estamos viviendo en esta época empezar a sentar bases para cambiar esta visión. Claro. Y sobre este tema de la violencia familiar, entonces quiero destacar que sí procede también la suspensión condicional del proceso para este tipo de delitos de violencia familiar. Y uno pensaría, bueno, si ya vincularon a proceso al imputado por este tipo de delitos, pues es evidente que va a poder plantear en automático la suspensión condicional del proceso. Sí, sin embargo, aquí hay que verificar otras circunstancias. No estamos hablando de simplemente te restituyo el teléfono que te rompí por pensar algo, si en una situación de celos, te rompí el teléfono y realmente no, hay más problemáticas. Entonces, aquí lo que escuchamos, evidentemente, a la víctima, ella nos empieza a narrar situaciones que ha vivido de violencia y vemos que hay necesidad de establecer un poco más de investigación, ver de qué forma podemos garantizar efectivamente esta reparación del daño hacia esa víctima. Es algo muy, muy común que se plantee la evaluación psicológica, un tipo de afectación psicoemocional, daño moral propiamente hablando. Y por lo tanto en ese momento no habría posibilidad de hacer el planteamiento de suspensión condicional porque no sabemos en realidad cuál es el estado anímico de esta víctima y por tal motivo entonces habrá necesidad de esperar a que avance la investigación complementaria para poderse llegar de datos más certeros a fin de poder validar
si la oposición que pueda plantear la víctima será fundada o no será fundada. Entonces, sobre todo porque es riesgoso, ¿no? Si no se tienen los elementos todavía y lleguen a un acuerdo, una suspensión condicional del proceso y de repente resulta que, porque esas conductas son cada vez peores, ¿no? Empiezan así con es. algo, un insulto, Ajá. un maltrato y Así es. terminan en feminicidio. Y terminan aumentando. Entonces, lo que hay que verificar es que la víctima en este tipo de delitos se sienta verdaderamente respaldada por las Claro. autoridades y que sus pretensiones, que en ese momento no pueden ser planteadas en automático, pues darle el tiempo, la pausa necesaria para que pueda hacer otro tipo de reclamación como tal. Ahí podría entrar una medida cautelar, por ejemplo, no se acerque, no moleste, o es una cosa diferente. No hablamos tanto de medidas cautelares, sino aquí hablamos de condiciones, que es el siguiente tema de nuestra plática en el día de hoy. Ya establecimos un poco de los requisitos, verificados estos requisitos, o sea, pasamos a lo importante, a los dos temas importantes, que es establecer un plan de reparación del daño y a su vez establecer qué condiciones se le van a fijar al imputado, que es, vamos a decirlo así, son algo similares a las medidas cautelares. Muchas de ellas guardan analogía. Me explico, en un asunto de violencia familiar, evidentemente se impone la restricción, o en este caso la condición, de no acercarse hacia la víctima, de no concurrir a determinado lugar, lo cual implica el domicilio conyugal o el domicilio donde habitualmente conviven, es la separación del domicilio del agresor. En la fracción 14ª se establece que también se podrá fijar cualquier otra condición que el juez estime necesaria para garantizar los derechos de la víctima. Y aquí en un escenario de una violencia familiar donde vemos que está en inminente riesgo la víctima, sin duda alguna nos podría llevar a considerar, si es que está este planteamiento de salida alterna y el consentimiento evidentemente de la víctima, pues también brindarle seguridad a través de los cuerpos policíacos de esta ciudad de México, porque es algo que así es, porque va a garantizar evidentemente a los derechos de la víctima, que es lo que se busca. Estas son las condiciones como tal. Ahora, vamos a tocar también este tema que es de la duración de esta salida alterna. El propio código nos marca que esta salida alterna no puede durar menos de 6 meses ni tampoco exceder los 3 años de prisión. Habrá posibilidad incluso de prorrogar a 2 años esta salida alterna, es decir, estaríamos hablando de un total de 5 años. Sin embargo, he de comentarle, maestro, que en la práctica hemos visto escenarios donde se han planteado salidas alternas denominadas suspensión condicional del proceso hasta por una temporalidad de 8 o 9 años. Usted me dirá, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, otro de los delitos que es común donde se hace uso de esta figura es el denominado homicidio culposo, donde lamentablemente por el mayor de los casos por un accidente de tránsito vehicular es donde se pierde la vida de una persona. Entonces la familia se da cuenta, o los deudos del occiso se dan cuenta que es más desgastante para ellos estar yendo a un juicio como tal. Entonces se les invita, el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene un área especializada para ello, el Centro de Justicia Alternativa, se les hace la invitación a que acudan, a que utilicen esas instalaciones, no se les obliga, se les hace la invitación, se les ponen las puertas abiertas y en muchas ocasiones sirven estas pláticas que tienen con personal especializado para darse cuenta que este asunto lo pueden arreglar sin necesidad de llegar a juicio. Evidentemente la vida de una persona no se va a recuperar por ninguna cantidad de dinero que se pague. Sin embargo, las víctimas en muchas ocasiones se ven satisfechas sobre todo porque la persona que se estima responsable de esta muerte está asumiendo su responsabilidad como tal, no está evadiendo ella. Si hay la voluntad de decir, oye, no, vamos a solucionarlo de otra forma, ¿no? Y aquí abro un paréntesis, en este tipo de escenarios incluso me han tocado asuntos donde la víctima se da por satisfecha con una simple disculpa pública. Porque ella misma reconoce, por más dinero que me pagues, no voy a recuperar a mi familiar. Una disculpa pública basta. O bien habrá otras personas que digan, no, bueno, vamos a establecer esta reparación de manera económica. Y recordemos cifras más, cifras menos, de acuerdo a la base que nos establece como parámetro de la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando de una suma alrededor de 500,000 pesos, lo que habría que pagar
por la muerte de una persona en un accidente de tránsito. No digo que esta sea la cantidad total, sino es pero una es base, estándar, es como una base, es un estándar. Entonces, muchas ocasiones la persona imputada pues carece de los recursos económicos suficientes para en una sola exhibición o en un plazo menor poder enfrentar esta carga económica. Pero dice, yo quiero pagar, yo quiero asumir mi responsabilidad y ser consciente de lo que sucedió. Entonces, hacen sus cuentas y dicen, yo podré pagar esta cantidad total en 9 años, en 8 años. La víctima dice, está bien, lo consiento. Entonces aquí vamos a otro tema. La base constitucional de esta salida alterna, el artículo 17 de la Constitución Federal, se establece como un derecho fundamental los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y ya existen criterios por parte de los tribunales federales donde nos dicen, sobre los formalismos importa la solución de los conflictos. Claro, que eso es muy importante. Así es. Muy importante. Así es. Entonces, si yo estuviera o si estuviéramos en este sistema en una situación de a lo que marque la ley, a la formalidad como tal, en este tipo de escenario diría, el señor quiere pagarle en 8 años. No es posible porque la ley me marca 3 años y a lo sumo prorrogar por 2 años más. Entonces no puedo autorizarlo. Váyanse a juicio. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces el que importa en la justicia penal es el Estado y no los protagonistas. Claro, entonces aquí retornamos, son los protagonistas y ellos dicen 8 años que me paguen, no hay problema. Perfecto. Entonces estoy por encima de estos formalismos, soluciono el conflicto y se autoriza por 8 años como tal. En muchas ocasiones no hay necesidad de agotar ese término porque incluso se exhorta ahí a los imputados, cuando usted tenga la posibilidad de un recurso extra económico, haga uso de él para terminar antes. Y ha sucedido en algunos casos que así se plantea como tal. Si no cumple, en cualquiera de las condiciones o de las formas en que se pusieron de acuerdo para reparar el daño, se quita todo eso y se continúa, ¿no?, con el proceso penal. En efecto. Esto, recordemos primero, esta solicitud de suspensión condicional debe de plantearse necesariamente en audiencia. Y en audiencia habrá de resolverse. Claro. Si pasado el tiempo observamos que la persona beneficiada con esa salida alterna, el imputado, no está dando cumplimiento al plan de reparación del daño o a las condiciones que le fueron impuestas, las está transgrediendo, entonces la víctima, muy comúnmente a través de su asesor jurídico, va a plantear una audiencia, va a solicitar una audiencia para revocar la suspensión condicional del proceso. Entonces, se citarán a audiencia, llegarán a esta y expondrán el por qué consideran habrá de revocarse. El imputado, a su vez, tendrá el derecho de tratar de justificar por qué el motivo no ha dado cumplimiento. Pensemos, si se le impuso como una condición el residir en un lugar determinado y se advierte, que se va a visitar a esta persona y no está viviendo en ese lugar que él indicó, pues podría dar pauta para revocar. Pero ¿qué sucede? Ya en audiencia puede que nos diga el imputado, bueno, no estoy en ese domicilio porque fui cambiado por cuestiones de trabajo y aquí te traigo mis documentos y demás. Lo acredito de otra forma. Y necesité ese trabajo porque con eso voy a poder pagar la reparación del daño. Sería un contrasentido de decir, te revoco la suspensión porque fallaste en esto, sabedor de que va a afectar a la reparación del daño. Entonces ya la víctima ahí escucha la situación y dice, bueno, ya está bien, ya no pretendo que se revoque, mejor que me siga pagando y pues cambiamos la condición o modifiquemos esta condición como tal. Ahí también tendría que estar de acuerdo la víctima. Claro. Si hay oposición. Sí, porque aquí la víctima va a decir, no me basta con esto que me ha dicho esta persona, porque aun y cuando ya cambió de domicilio y dice que está trabajando ahí, no sé, desde hace 5 meses, pensemos, o 3 meses, no me ha pagado nada. Entonces ahí vemos otra situación adicional. Pero sí es necesario escuchar a la víctima en ese tipo de asuntos. Y si resulta procedente esta petición de la víctima, pues se revoca la suspensión condicional y iniciamos nuevamente o nos colocamos en la etapa procesal donde hayamos suspendido el proceso. Que esto, recordemos, insisto, se puede plantear una vez dictado el auto de vinculación a proceso, lo cual implica que se puede hacer uso de esta figura desde la denominada audiencia inicial y se puede hacer uso de ella hasta la audiencia intermedia. Concretamente en esa audiencia intermedia, previo a que se dicte el auto de apertura a juicio oral.
Claro. Es Todo ese tiempo de margen tienen para llegar a una suspensión condicional del proceso. Que el tema pues es la reparación del daño, la víctima tiene que estar de acuerdo, no debe ser un delito que sobrepase los 5 años de la media aritmética, no debe haber incumplido con alguna otra medida de suspensión. De suspensión, así es. Por lo menos 5 años, ¿no? 5 años si ya incumplió, o 2 años si ya cumplió. Okay. Se cumplió debidamente como tal. Muy bien. Así es. Incluso podríamos comentar algunas de las condiciones que se pueden adelante, por favor. Establecer. Insisto, estas están previstas en el artículo 195 y la primera de ellas es residir en un lugar determinado. Es decir, esto nos implicaría que siempre va a estar localizable el imputado para cualquier situación que se pueda presentar durante el desarrollo de esta suspensión condicional del proceso. Otra, que es la que decían en un escenario de violencia familiar, es dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Es decir, no concurrir a donde se encuentre la víctima, claro. Centro laboral, centro escolar, en su hogar, no concurrir. Incluso esto implicaría también la salida del domicilio por parte del agresor como tal. Si vemos que en el desarrollo del hecho delictivo que trae como consecuencia la solicitud de esta suspensión vino o fue un factor el consumo de drogas o estar en estado de ebriedad, entonces se puede establecer también esta restricción de que se consuman drogas, claro, o se ingieran bebidas alcohólicas, ¿no? Si lo hace y se acredita de alguna forma, bueno, se puede terminar con esta suspensión condicional, ¿no? Así es. Revocar. También en situaciones de adicciones también se puede establecer el sometimiento a un tratamiento. Entonces aquí, si nos damos cuenta también, no nada más es velar por la víctima, sino también por el sujeto imputado. Y aquí hablando a lo mejor en cuestión de salud. Estás en un problema de adicción, de alcoholismo, de drogas, lo adecuado también para ti, además de que vas a estar cumpliendo con otras condiciones, es que te sometas a un tratamiento, claro, médico. O sea, aquí el Estado ve que se debe preocupar también por la salud del imputado, que no es un objeto, que no es una cosa que simplemente es colocarte dentro de prisión y nos olvidamos de ti. Sí, no, claro, es preocuparme también por ti y para que en efecto se logre esta reinserción social, exacto, que está plasmada en el artículo 18 de la Constitución Federal. También, insisto, viendo hacia la figura del imputado, se le puede establecer que aprenda alguna profesión, algún oficio, que consiga un trabajo. Eso también es una de las condiciones que se puede imponer. En ocasiones podríamos decir, una persona viene por un delito de robo y a lo mejor entre sus manifestaciones puede argumentar es que estaba en alguna urgencia o demás, pero vemos que goza de salud, que puede realizar cualquier trabajo sin ninguna problemática, pues sabe que vayas a conseguir un trabajo. Claro. Y eso no nada más es para beneficiar a la víctima, a lo mejor para cubrir su reparación del daño, sino también para usted, que se va a dar cuenta de la valía que tiene de trabajar y recibir alguna remuneración por el esfuerzo que se hace día con día. Es bien interesante porque de nada nos sirve una sentencia condenatoria, que se vaya a la cárcel el imputado, el procesado, y que no repare el daño, que no haya una reinserción social. De nada nos sirve una sentencia así. Lo ideal es pues, que se repare el daño, que el imputado pues, pueda hacer su vida para reparar el daño y sobre todo pues, ser útil a la sociedad, ¿no? Claro, claro. Y así también nos damos cuenta de este giro que da en la justicia penal, por lo menos aquí en nuestro país, que lo que se pretende, que ya no nada más era el derecho penal sinónimo de castigo, claro, de represión, sino ahora nos damos cuenta que el derecho penal puede tener otras caras, otros rostros. Entre estos, insisto, la importancia de la víctima, pero también es el imputado preocuparnos por esa persona, porque aun y cuando haya cometido un delito, no deja de ser persona. Sí, claro. Y el derecho humano de mayor valía, el que está en la cúspide, es la dignidad. No recordemos, esa es la base de todos los derechos humanos. Cuando a una persona simplemente se le priva de su libertad y se le hacina en lugares sobrepoblados, con poca situación de higiene y demás, estamos vulnerando esa dignidad de esa persona. Lo estamos convirtiendo en un objeto. Por supuesto, y además pues aprenden nuevas mañas, ¿no? Y dicen que el contacto con otras personas sí implica y pues, a veces complicaciones mayores, ¿no? Así es, así es. Entonces, este tipo de condiciones que se establecen, pues
pueden también crear una mayor conciencia en la persona imputada de darse cuenta del problema que puede surgir en su contra por cometer ese tipo de conductas. Siguiendo con las condiciones, también se puede establecer aquellas que sean relativas a prestar algún servicio social o algún trabajo a favor del Estado. Y esto evidentemente tendremos que verlo en relación al tipo de delitos. Me imagino ahorita, o se me viene a la mente, algún delito de daño a la propiedad, pensando en mobiliario urbano o afectación de los vagones del metro. Entonces, pues una condición, ¿sabes qué? Determinado día que no afecte tus labores cotidianas de escuela, de trabajo, te vas a ir a limpiar el metro, ¿no? Y vas a establecer tú alguna forma, coordinación con este sistema de transporte colectivo, de que se vigile que está llegando a hacer esta prestación de este servicio, que se dé cuenta de que está afectando un bien que es de uso común y que el hecho de rayarlo, de afectar las puertas, pues va en perjuicio de todos, claro, para que valore estas situaciones. También podemos advertir en ocasiones que puede existir la necesidad de que se someta a algún tratamiento médico o psicológico como tal. Esto también suele ser muy común ahorita en los delitos de violencia familiar, porque no nada más es preocuparnos en el aspecto mental por lo que sucedió con la víctima, sino también vamos a ver por qué el agresor tiene estas actitudes de violencia, y es por el qué origen, detona, ¿no? En una situación tan sencilla como a lo mejor pensemos, el agresor dice, porque me viste mal, porque no me dijiste hola cuando te contesté, ya me da para que te dé un golpe. O sea, no, hay que ver qué sucede, claro, en la mente de esta persona. Entonces, ¿sabe? Usted también se va a ir a un tratamiento psicológico para, en un momento determinado, si lo requiere, disminuir su nivel de violencia, o que usted sea más asertivo hacia situaciones que usted considera que no le están respondiendo bien, ¿no?, a alguna persona. Entonces vemos también que nos volvemos a preocupar también del imputado, no únicamente de la víctima. Insisto, es el buscar algún empleo o adquirirlo o permanecer en él. También una de las condiciones más recurribles es la de que se someta a una vigilancia que determine el juez de control. Esta es muy común y esta se aplica en una cuestión de hecho a través de una supervisión que realiza la denominada Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Normalmente vamos a unos plazos de que exista una presentación, una firma periódica mensual, quincenal, bimestral, claro, dependiendo, ¿no? Entonces, con eso también nos volvemos a dar cuenta que tratamos de tener localizable siempre al imputado y que él esté consciente de que, bien, estoy en libertad, pero tengo que ir a firmar, o sea, y que cada vez que va a firmar recuerde por qué está yendo a firmar, exacto, ¿no? Y vuelva a generar esta conciencia en su persona. También se puede establecer entre estas condiciones no poseer armas, ni portarlas, no conducir vehículos, en el caso hablando a lo mejor de un accidente de tránsito, por alguna situación que sí sea imputable a esta persona acusada, porque a lo mejor si está un plan de reparación del daño en vigencia, se imponga una restricción de que esta persona, el imputado, viaje al exterior, porque podría traer como consecuencia a lo mejor ya no regrese, sí, claro, y va a quedar, no cumpla con el plan de reparación del daño. Entonces, ¿sabe qué? Lo siento, mientras dure este plan de reparación del daño, usted tendrá que permanecer en el país, no podrá salir de él. Y también en esas condiciones podemos advertir que nos preocupamos por los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo que también nos podemos preocupar por ellos? Porque hay una condición exprofeso para el deudor alimentario. En el caso de incumplimiento a la obligación alimentaria, si se llega a vincular a proceso a una persona por ese tipo de delito, también accede a esta figura de la suspensión condicional del proceso. Pero una de las condiciones a fijar en este tipo de eventos no es nada más que garantice el adeudo que tiene, claro, y que lo ha llevado a que sea vinculado al proceso, sino también comprometerse a que a partir de ese momento que se someta a la suspensión esté cumpliendo con su obligación
alimentario. Y en el momento que no cumpla, se revoca o se puede pedir la revocación. Así es, se pide la revocación y además estaríamos en un escenario de que ya no nada más va a ser vinculado, ya no nada más va a enfrentar un proceso, que fue el que lo llevó a esta solicitud, sino un nuevo proceso, porque este delito se estará cometiendo en cualquier momento en cuando se deje de cumplir. 90 días, ¿no? Cuando incumpla con sus obligaciones. Así es. Más de 90 días. Más de 90 días. Entonces vuelve a incurrir en una nueva conducta delictiva y ya son 2 procesos los que va a enfrentar. Entonces también ahí esto coadyuva porque pues ya una vez que es sometido ante la autoridad judicial el imputado, también vuelve a advertir la trascendencia de sus actos y pues dice, vamos a cubrir con mi responsabilidad, mi obligación, y esto va en beneficio de los menores, porque en automático empiezan a recibir los recursos necesarios para su subsistencia. Que es lo importante, ¿no? Así es. Comen todos los días, ¿no? Así es, ¿no? Y insisto, y al final pues tenemos esta regla genérica en esta condición de que el juez podrá imponer cualquier otra condición que a su juicio estime es necesaria para una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Y aquí, insisto, en el caso de violencia familiar, podríamos hablar de este establecimiento de una vigilancia hacia esta persona, ¿no? Digamos que aquí se protege de cualquier forma a la víctima, se repara el daño, se le protege también al imputado y pues es una maravilla, porque antes en el viejo sistema no se veía nada, era sentenciar, nada meter más a la cárcel a la gente. Así es, ahora así no. es, ahora no. Insisto, cualquier tema que se tenga que plantear o alguna problemática que se advierta durante el desarrollo de esta suspensión condicional tendrá que dirimirse a través de audiencias. Claro. Ahora, ¿qué sucede cuando ya llegamos al cabal cumplimiento del plan de reparación del daño y de las condiciones que fueron impuestas? Pues va a traer como consecuencia que se decrete la extinción de la acción penal. Ya no hay delito. Ya no hay más nada. Ya no vamos a poder seguir avanzando en ningún momento en este asunto hacia otras etapas. Y consecuentemente a ello se va a decretar el sobreseimiento de este asunto, que no es otra cosa más que archivarlo ya como asunto concluido, como tal. Al extinguir la acción penal, ¿se borra cualquier tipo de antecedente de la persona? Así es. Esto no puede utilizarse como un antecedente penal, pero recordemos, sí quedará el registro de que tú diste cumplimiento y por lo tanto entras dentro de la regla de este tiempo de 2 años. De 2 años. En 2 años, vamos a decir así, pórtate bien, no cometas alguna conducta de la naturaleza porque no podrás ocupar esta salida. Esta medida alterna, ¿no? Esta salida alterna como tal. Esto, insisto, es en grandes rasgos esta figura de la suspensión condicional. Ahorita, en esta época, estamos viendo este populismo punitivo y aquí, pues, resalto que esto va a impactar en el uso de esta salida alterna, porque como lo hemos definido, es para aquellos delitos que no son graves, que su término medio aritmético no excede de los 5 años. Y si estamos en una política criminal en materia legislativa de simplemente incrementar las penas, nos vamos a llegar a un momento en que ya ninguna conducta delictiva pueda hacerse uso de estas salidas alternas. Y no es que estimemos que habrá delitos que sean de mayor importancia que otros, pero recordemos que el tipo penal se crea a partir de la afectación a un bien jurídico, que ese bien jurídico debe de ser de relevancia y que el Estado tiene otras herramientas para sancionar a aquel que atente contra la armonía dentro de la sociedad. Entonces, si nosotros cerramos el paso a las salidas alternas, vamos a propiciar que todos los delitos tengan forzosamente que llegar a una etapa de juicio. Y entonces vamos a enfrentarnos en que el día de hoy se van a llevar 5 juicios por un delito de robo simple, digamos, y a su vez solamente tengo un delito para enjuiciar de homicidio, de violación o de secuestro. ¿Y por qué será esta divergencia en los números? Porque es más fácil procesar un delito de robo en este tipo de situaciones, un robo simple, normalmente son capturados en flagrancia las personas, y en cambio este tipo de delitos, violación, secuestro, feminicidio, implican investigación. Y la Fiscalía va a distraer recursos para tratar de procesar estos 5 asuntos en lugar de avanzar en estos 3 que tiene. Y entonces ahí va a venir la problemática. Es algo que el legislador tiene que vislumbrar. Es enfocar nuestras baterías hacia la investigación, pero tratando de
desahogar la carga de trabajo que tienen las fiscalías y permitir que en estos asuntos donde la propia víctima puede decir yo quiero que se me repare el daño de esta forma, darle esa facilidad y es menos carga hacia la fiscalía y se puede entonces enfocar todos sus recursos, todas sus baterías hacia aquellos delitos que están agraviando en mayor medida a la sociedad. Claro, a mí se me hace un contrasentido y lo digo a título particular, pues sí sería una regresión. Hombre, llevamos muchos avances en materia de derechos humanos y además está comprobadísimo que aumentar las penas no ayuda a disminuir los delitos. Es más bien impedirá que pues haya reparaciones del daño, impedirá que el procesado pueda ser reinsertado a la sociedad de una manera conveniente. Y bueno, pues sí, particularmente hago un llamado a nuestros legisladores para que tomen en cuenta estos temas. La política criminal del Estado no debería ser un tema de castigar más, ¿no? Sino más bien ir sobre la fuente y sobre todo reparar el daño, proteger a la víctima. Yo creo que eso debería ser. Además, eso es un derecho humano, ¿no? Claro, claro. Incluso sobre esto que estamos comentando, veamos este punto, que si llevamos al acusado a juicio y logramos esta sentencia condenatoria y estamos en un escenario donde se han incrementado en exceso las penas, pues pensemos, en un robo normal se le van a imponer penas superiores a los 5 años, siguiendo esta visión, esta lógica de incremento de las sanciones. Entonces, el imputado se da cuenta que no tiene tampoco posibilidad de acceder a los sustitutivos de la pena de prisión o al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas y dice, pues si aquí voy a estar 6, 7, 8 años, pues aquí voy a estar 6, 7, 8 años. Y ¿sabes qué? No voy a hacer nada por pagar la reparación del daño. Sí, pues entonces, la víctima habrá escuchado ese día acudió a juicio y escuchó su sentencia, me dijeron, él es culpable, bien, perfecto, pero pues el señor me causó este daño, ¿cómo va a pagar? Ah, pues vamos a ver en qué momento te lo va a querer pagar, porque se va a estar 8 años allí en prisión. ¿De dónde va a pagar? ¿De dónde va a obtener recursos? Más bien no va a pagar, ¿no? No va a pagar, evidentemente, no va a pagar como tal y son 8 años que la víctima va a perder. Claro. Y qué mejor que en ese tipo de eventos, en la mayoría de los eventos, traten de llegar a un consenso, es decir, vamos a acabar con este conflicto, pero págame el daño que tú me has ocasionado, rezárselo de alguna forma. Claro, pues ya estamos por terminar el programa, maestro. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues que los operadores, me refiero particularmente a los defensores y asesores jurídicos, platiquen con sus representados previo al inicio de las audiencias sobre estos mecanismos alternativos de solución de controversias, sobre todo acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, porque escuchando a las víctimas y a los imputados nos damos cuenta que en varias ocasiones los asuntos se pueden solucionar sin necesidad de la intervención de un juez como tal. O ya llegado el caso, el juez tendrá que solucionarlo ahí en esta figura de la suspensión condicional. El juez propone o hace el conocimiento, pero imaginemos que el abogado pues, no le dice al cliente, con tal de cobrarle por llevar todo el juicio, que los hay muchísimos así, el juez tiene la posibilidad de decirle, oiga, ya vislumbraron la posibilidad de una suspensión condicional del proceso. Claro. Como nosotros estamos ahora dentro de las audiencias, tenemos contacto directo con las víctimas y con los imputados, sin duda nosotros estamos obligados, como toda autoridad, a respetar los derechos humanos. Y bajo esa óptica del artículo 1 constitucional, si establecemos que en el 17 hay un derecho fundamental, que son los mecanismos alternativos, sin duda estamos obligados a promoverlo. Y sí lo hacemos. Se promueve el uso de estos mecanismos. Esta promoción se hace en mayor medida ya en la etapa intermedia, no es intermedia. Se invita a las partes a que lo exploren. La primera vez que nos reunimos en ese tipo de audiencias, se hace la invitación. Se dice, si no llegan a algún arreglo, entonces nos vemos a la siguiente fecha y ya mandamos este asunto a juicio, llevamos nuestra orden interna. Pero sí hay una situación proactiva por parte de los jueces por esta obligación que tenemos de respetar los derechos fundamentales. Muy bien. Tenemos algunos comentarios. Excelente juez, Pixie Town. Muy sencillo, tanto él en el trato como en la forma de dirigirse al público. Javier Sánchez Diego, saludos al juez Daniel. Gracias. Tulio Cicerón, saludos cordiales desde Apatzingán, Michoacán. Buen tema, felicidades. Y bueno, tenemos otros comentarios aquí y personas que están conectadas. Les mandamos un saludo. Gracias, y les agradecemos a todos.
sus comentarios y felicitaciones. Durante el Gracias. transcurso del día pueden mandar sus preguntas y por supuesto sus comentarios y sobre todo las felicitaciones Muchas a gracias. su señoría. Y bueno, pues yo no me queda más que agradecerle la presencia del día de hoy aquí. Al contrario, quedo muy agradecido con ustedes. Hombre, y además muy interesante el tema, compártanlo por favor, si les gustan las transmisiones de Hablemos Derecho, denle like, por supuesto, compártanlo, siempre va a haber alguien que va a estar interesado en estos temas, porque se trata de difundir la cultura de la legalidad, y bueno, pues eso hacemos todos los jueves. Señoría, un placer, Igualmente. agradecemos por supuesto a la Coordinación de Comunicación Social, al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y bueno, pues a todos y cada uno de ustedes que con el favor de su atención engrandecen, engalanan nuestras transmisiones. Esto ha sido todo, por supuesto, no debo dejar de decir que, bueno, en los pasados días conmemoramos, no celebramos el tema del Día Internacional de la Mujer. El Programa Nacional de Asistencia Jurídica se sumó al paro de labores. La mayoría de nuestras abogadas son mujeres y entonces se notó, por supuesto, Sí. la ausencia. Ellas querían ir. Yo les dije, no, pues hay que mandar un mensaje de que son tan importantes que debemos cuidarlas, ¿no? Y bueno, pues un llamado también a los varones a cuidar a nuestras mujeres. Lo que somos es gracias a ellas. Todo lo que aprendimos, todo lo que... Si somos buenas personas, pues seguramente es por una mujer. Y entonces no me queda más que agradecerles su atención. Que tengan un excelente día.